Capítulo 9. Y aconteció que tan pronto como Salomón hubo acabado de edificar la casa de Jehová y la casa del rey y toda cosa deseable de Salomón, que él se deleitó en hacer, entonces Jehová se apareció a Salomón por segunda vez, lo mismo que se le había aparecido en Gabaón. Y Jehová pasó a decirle: He oído tu oración y tu petición de favor con que solicitaste favor delante de mí. He santificado esta casa que has edificado mediante poner allí mi nombre, hasta tiempo indefinido. Y mis ojos y mi corazón ciertamente resultarán estar allí siempre. Y tú, si andas delante de mí, tal como anduvo David tu padre, con integridad de corazón y con rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis disposiciones reglamentarias y mis decisiones judiciales, entonces yo verdaderamente estableceré el trono de tu reino sobre Israel hasta tiempo indefinido, tal como prometí a David tu padre, al decir: ni un solo hombre tuyo será cortado de sentarse sobre el trono de Israel. Si ustedes mismos y sus hijos definitivamente se vuelven de seguirme, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y realmente van y sirven a otros dioses, y se inclinan ante ellos, entonces yo ciertamente cortaré a Israel de sobre la superficie del suelo que les he dado. Y la casa que he santificado a mi nombre, la arrojaré de delante de mí, e Israel verdaderamente llegará a ser un dicho proverbial y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa misma llegará a ser montones de ruinas. Todo el que vaya pasando junto a ella clavará la vista en ella con asombro, y ciertamente silbará y dirá: ¿por qué razón hizo así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y tendrán que decir: por razón de que dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus antepasados de la tierra de Egipto, y procedieron a asirse de otros dioses y a inclinarse ante ellos y a servirles. Por eso Jehová trajo sobre ellos toda esta calamidad. Y al cabo de 20 años, en los cuales Salomón edificó las dos casas, la casa de Jehová y la casa del rey, Hiram, el rey de Tiro, había él mismo ayudado a Salomón, con maderas de cedros y maderas de enebros, y con oro, cuanto en ellos se deleitó. Aconteció que en aquel tiempo el rey Salomón procedió a dar a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Por lo tanto, Hiram salió de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no fueron precisamente apropiadas a sus ojos. Por lo tanto, dijo: ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado, hermano mío? Y llegaron a ser llamadas la tierra de Kabul hasta el día de hoy. Mientras tanto, Hiram envió al rey 120 talentos de oro. Ahora bien, esta es la relación de los que fueron reclutados para trabajo forzado, una leva que el rey Salomón hizo para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y el montículo, y el muro de Jerusalén, y Azor, y Megiddo, y Gezer. Faraón, el rey de Egipto, había subido él mismo y entonces tomado a Gezer, y la había quemado con fuego, y a los cananeos que moraban en la ciudad los había matado, de modo que la dio como regalo de despedida a su hija, la esposa de Salomón. Y Salomón pasó a edificar a Gezer y a Bet-Orón Baja, y a Baalat, y a Tamar, en el desierto, en el país, y todas las ciudades de almacenamiento que llegaron a ser de Salomón, y las ciudades de los carros, y las ciudades para los hombres de a caballo, y las cosas deseables de Salomón que él había deseado edificar en Jerusalén, y en el Líbano, y en toda la tierra de su dominio. En cuanto a toda la gente que quedó de los amorreos, los hititas, los pericitas, los heveos y los jebuseos, que no eran parte de los hijos de Israel,
los hijos de estos que habían quedado después de ellos en el país, a quienes los hijos de Israel no habían podido dar por entero la destrucción, Salomón siguió haciendo leva de estos para trabajo forzado de esclavos hasta el día de hoy. Y a ninguno de los hijos de Israel constituyó Salomón en esclavo, pues ellos eran los guerreros, y los siervos de él, y sus príncipes, y sus adjutores, y jefes de los que conducían sus carros, y de sus hombres de a caballo. Estos eran los jefes de los comisarios que estaban sobre la obra de Salomón, 550, los capataces sobre la gente que estaba activa en la obra. Sin embargo, la hija de Faraón misma subió de la ciudad de David a su propia casa que él le había edificado. Fue entonces cuando él edificó el montículo. Y Salomón continuó ofreciendo 3 veces al año sacrificios quemados y sacrificios de comunión sobre el altar que había edificado a Jehová. Y había un hacer humo de sacrificios sobre el altar que estaba delante de Jehová y completó la casa. Y había una flota de naves que el rey Salomón hizo en Ezión-Geber, que está junto a Elot, sobre la orilla del Mar Rojo, en la tierra de Edom. E Hiram siguió enviando en la flota de naves a sus propios siervos, hombres de mar, que poseían conocimiento del mar, junto con los siervos de Salomón. Y procedieron a ir a Ofir y a tomar de allí 420 talentos de oro y a traerlo al rey Salomón. Capítulo 11. Y el rey Salomón mismo amó a muchas esposas extranjeras junto con la hija de Faraón, a moabitas, ammonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones de las que Jehová había dicho a los hijos de Israel: ustedes no deben meterse entre ellas, y ellas mismas no deben meterse entre ustedes. Verdaderamente inclinarán el corazón de ustedes a seguir a los dioses de ellas. A ellas se adhirió Salomón para amarlas, y llegó a tener 700 esposas, princesas, y 300 concubinas, y poco a poco sus esposas le inclinaron el corazón. Y al tiempo en que envejeció Salomón, aconteció que sus esposas mismas habían inclinado el corazón de él a seguir a otros dioses, y su corazón no resultó completo para con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre. Y Salomón empezó a ir tras Astoret, la diosa de los sidonios, y tras Milcom, la cosa repugnante de los ammonitas. Y Salomón empezó a hacer lo que era malo a los ojos de Jehová, y no siguió de lleno a Jehová como David su padre. Fue entonces cuando Salomón procedió a edificar un lugar alto a Quemos, la cosa repugnante de Moab, en la montaña que estaba enfrente de Jerusalén, y a Molec, la cosa repugnante de los hijos de Ammón. Y así hizo para todas sus esposas extranjeras que hacían humo de sacrificio y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y Jehová llegó a estar enojado con Salomón, porque su corazón se había inclinado a alejarse de Jehová, el Dios de Israel, el que se le había aparecido 2 veces. Y respecto a esta cosa, le mandó que no se fuera tras otros dioses, pero él no había guardado lo que Jehová había mandado. Jehová ahora dijo a Salomón: por motivo de que esto ha sucedido contigo, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te impuse como mandato, sin falta arrancaré el reino de sobre ti, y ciertamente lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por causa de David tu padre. De la mano de tu hijo lo arrancaré. Solo que no será todo el reino lo que arrancaré. Daré una tribu a tu hijo, por causa de David mi siervo, y por causa de Jerusalén que he escogido. Y Jehová empezó a levantar un resistidor a Salomón, a saber, a Hadad, el edomita, de la prole del rey. Este estaba en Edom. Y cuando David derribó a Edom,
cuando Joab, el jefe del ejército, subió a enterrar a los que habían sido muertos, aconteció que él trató de derribar a todo varón de Edom, porque 6 meses moró allí Joab y todo Israel, hasta que él hubo cortado de la existencia a todo varón de Edom. Y Hadad se fue huyendo, él y junto con él algunos edomitas de los siervos de su padre, para entrar en Egipto, mientras Hadad era un muchacho de poca edad. De modo que se levantaron de Madián y entraron en Parán, y tomaron consigo hombres de Parán y entraron en Egipto, a donde Faraón, el rey de Egipto, quien entonces le dio una casa. También pan le asignó y tierra le dio, y Hadad continuó hallando favor a los ojos de Faraón, a tal grado que éste le dio una esposa, la hermana de su propia esposa, la hermana de Tapenés, la dama. Con el tiempo, la hermana de Tapenés le dio a luz su hijo Genubat, y Tapenés llegó a destetarlo allí mismo, en la casa de Faraón, y Genubat continuó en la casa de Faraón, allí mismo entre los hijos de Faraón. Y Hadad mismo oyó en Egipto que David había yacido con sus antepasados, y que Joab, el jefe del ejército, había muerto. Por lo tanto, Hadad dijo a Faraón: «Envíame para que me vaya a mi propia tierra». Pero Faraón le dijo: «¿Qué te falta estando conmigo para que estés procurando irte a tu propia tierra?». A lo que él dijo: «Nada, pero debes enviarme sin falta». Y Dios procedió a levantarle otro resistidor, a saber, a Rezón, hijo de Eliadá, que había huido de Hadadezer, el rey de Zobá, su señor. Y éste siguió juntando hombres a su lado y llegó a ser jefe de una partida merodeadora, cuando David los mató. Por eso se fueron a Damasco, y se pusieron a morar en ella, y empezaron a reinar en Damasco. Y él llegó a ser un resistidor de Israel todos los días de Salomón, y eso junto con el perjuicio que Hadad ocasionó. Y le tenía un aborrecimiento a Israel mientras continuaba reinando sobre Siria. Y estuvo Jeroboam, hijo de Nebat, efraimita, de Zeredá, un siervo de Salomón, y el nombre de su madre era Zeruá, una enviudada. Él también empezó a alzar la mano contra el rey. Y esta es la razón por la cual alzó la mano contra el rey. Salomón mismo había edificado el montículo, había cerrado la brecha de la ciudad de David, su padre. Ahora bien, el hombre Jeroboam era un hombre valiente y poderoso. Cuando Salomón llegó a ver que el joven era un trabajador muy asiduo, procedió a hacerlo superintendente sobre todo el servicio obligatorio de la casa de José. Y en aquel tiempo en particular, aconteció que Jeroboam mismo salió de Jerusalén, y Ahía, el silonita, el profeta, llegó a hallarlo en el camino. Y Ahía estaba cubriéndose con una prenda de vestir nueva, y los dos se hallaban solos en el campo. Ahía ahora asió la prenda de vestir nueva que traía sobre sí, y la rasgó en 12 pedazos, y pasó a decir a Jeroboam: «Toma para ti 10 pedazos, porque esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Mira que voy a arrancar el reino de la mano de Salomón, y ciertamente te daré 10 tribus, y una tribu es lo que continuará siendo suya por causa de mi siervo David y por causa de Jerusalén, la ciudad que he escogido de todas las tribus de Israel. La razón por ello es que me han dejado a mí, y han empezado a inclinarse ante Astoret, la diosa de los sidonios, ante Quemos, el dios de Moab, y ante Milcom, el dios de los hijos de Ammón, y no han andado en mis caminos haciendo lo que es recto a mis ojos, y mis estatutos, y mis decisiones judiciales, como David su padre. Pero no tomaré de su mano todo el reino, porque por principal lo estableceré todos los días de su vida, por causa de David mi siervo, a quien escogí, porque él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Y ciertamente tomaré la gobernación real de la mano de su hijo, y te la daré a ti, aún 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, a fin de que David mi siervo continúe teniendo una lámpara siempre delante de mí en Jerusalén, la ciudad
que yo me he escogido para poner allí mi nombre. Y a ti te tomaré, y verdaderamente reinarás sobre todo lo que tu alma desee con vehemencia, y ciertamente llegarás a ser rey sobre Israel. Y tiene que suceder que, si obedeces todo lo que yo te mande, y de veras andas en mis caminos, y realmente haces lo que es recto a mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, así como lo hizo David mi siervo, entonces yo ciertamente resultaré estar contigo, y ciertamente te edificaré una casa duradera, tal como se la he edificado a David, y ciertamente te daré Israel, y humillaré a la prole de David a causa de esto, solo que no para siempre. Y Salomón empezó a buscar la manera de dar muerte a Jeroboam. Por eso Jeroboam se levantó y se fue huyendo a Egipto, a Sisac, el rey de Egipto, y continuó en Egipto hasta la muerte de Salomón. En cuanto al resto de los asuntos de Salomón, y todo lo que hizo, y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los asuntos de Salomón? Y los días que Salomón había reinado en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Entonces yació Salomón con sus antepasados, y fue enterrado en la ciudad de David, su padre. Y Rehoboam, su hijo, empezó a reinar en lugar de él. Y había sacado a sus antepasados de la tierra de Egipto, y procedieron a asirse de otros dioses y a inclinarse ante ellos y a servirles. Por eso Jehová trajo sobre ellos toda esta calamidad. Y al cabo de 20 años, en los cuales Salomón edificó las dos casas, la casa de Jehová y la casa del rey, Hiram, el rey de Tiro, había él mismo ayudado a Salomón, con maderas de cedros y maderas de enebros, y con oro, cuanto en ellos se deleitó. Aconteció que en aquel tiempo... Capítulo 9. Y aconteció que tan pronto como Salomón hubo acabado de edificar la casa de Jehová y la casa del rey, y toda cosa deseable de Salomón, que él se deleitó en hacer, entonces Jehová se apareció a Salomón por segunda vez, lo mismo que se le había aparecido en Gabaón. Y Jehová pasó a decirle: He oído tu oración y tu petición de favor con que solicitaste favor delante de mí. He santificado esta casa que has edificado mediante poner allí mi nombre, hasta decir, ni un solo hombre tuyo será cortado de sentarse sobre el trono de Israel. Si ustedes mismos y sus hijos definitivamente se vuelven de seguirme, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y realmente van y sirven a otros dioses, y se inclinan ante ellos, entonces yo ciertamente cortaré a Israel de sobre la superficie del suelo que les he dado. Y la casa que he santificado a mi nombre, la tiempo indefinido, y mis ojos y mi corazón ciertamente resultarán estar allí siempre. Y tú, si andas delante de mí, tal como anduvo David tu padre, con integridad de corazón y con rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis disposiciones reglamentarias y mis decisiones judiciales, entonces yo verdaderamente estableceré el trono de tu reino sobre Israel hasta tiempo indefinido, tal como prometí a David tu padre. Al de arrojaré de delante de mí, e Israel verdaderamente llegará a ser un dicho proverbial y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa misma llegará a ser montones de ruinas. Todo el que vaya pasando junto a ella clavará la vista en ella con asombro, y ciertamente silbará y dirá: ¿por qué razón hizo así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y tendrán que decir: por razón de que dejaron a Jehová su Dios